El tener razón sin trampas. El tener razón siempre tendrá que aceptar y demostrar las reglas de la razón. Asimismo, tener razón implica que nunca se puede aceptar ni practicar una sinrazón o las reglas de la sinrazón. Eso es en realidad la razón. Eso es la razón. En realidad, en el mundo, el 100% de los seres humanos abanderan la razón, o la ética, o cualquier bien. De hecho, todos los seres humanos van en nombre de la razón. Cualquiera esto lo puede comprobar. Todos los seres humanos van a donde quiera que vayan en nombre de la razón. Y si están en un periódico, van en nombre de la razón. Y si están en un medio de comunicación cualquiera, como la televisión o la radio, donde sea, siempre van en nombre de la razón. Entonces, eso lo llevan ya siempre por defecto. El ser humano eso lo lleva siempre por defecto. El que cuando va a hablar, ese ser humano, con las consecuencias que tendrá eso en la sociedad, que todo va a tener unas consecuencias inevitables en la sociedad. Todo va a tener unas consecuencias inevitables en la sociedad. Unas consecuencias reales en la sociedad. Todo lo que se diga en un medio de comunicación o todo lo que tenga una influencia social. Siempre. Todo mensaje, toda aclaración, toda información, toda desinformación, todo decir en suma, determina la sociedad. Determina la sociedad. La sociedad y su injusticia o su justicia o todo lo que signifique la sociedad, eso está determinado. Está determinado por todo lo que mueve esa sociedad. Y a nivel de motivación de todas las personas, pues todo las mueve lo que contienen en su mente. Lo que contienen en su mente, toda la sociedad, lo que les mueve en su mente, lo que contienen en su mente, mueven toda la sociedad. Si en sus mentes tienen miles o millones de desinformaciones, de estupideces, de sinrazones no explicadas o inacabadas, o de razones, pseudo razones, en fin, todo lo que no es razón y todo lo que no sea ética y todo lo que no sea unas reglas responsables, estrictamente responsables, pues determinarán una sociedad con errores. Y las únicas reglas que hay infalibles en responsabilidad son las reglas de la razón o las reglas de la ética, pero la ética es una parte de la razón. Entonces habría que hablar en suma, en su conjunto, de las reglas de la razón. Pero ¿quién es consecuente o practica o es coherente con estas reglas de la razón?
pues uno de cada, yo qué sé, muy poco, para no decir una cifra, ¿no? Aproximada, muy poco. Uno de cada millón, porque todos practican la razón en partes, ¿no? Van lo que les conviene, ¿no? Igual que la de ética, de todo lo esencial, el ser humano coge lo que le conviene. Y entonces eso es una práctica en partes, una práctica inacabada que significa que no se practica. Si tú practicas eh, la tolerancia, la tienes que practicar en su conjunto. Tienes que practicar una tolerancia en su conjunto. Sí, una tolerancia íntegra, una tolerancia de verdad, una tolerancia que tú no digas engañado, practicándola o aplicándola o demostrándosela a los demás. Pero lamentablemente no lo hace casi nadie. La práctica, el no engañar con esta práctica de la tolerancia, uno lo practica a un 1%, otro a un 10%, otro a un 20%, otro a un 50%, porque en realidad, sin trampas, el practicar la tolerancia significaría practicarla con todo el mundo, ser tolerante con todo el mundo. Eso es lo que dice la razón, eso ya es una regla de la razón, eso ya es una regla de la razón. El practicar la tolerancia en su integridad ya sería un mandato de la razón. Pero ¿quién practica la tolerancia racionalmente? O como dice la razón. O ¿quién practica la tolerancia íntegramente? Pues uno de cada millón, uno de cada, yo qué sé, de 100.000 personas. Pero muy poquísimo. Porque el practicar la tolerancia significaría siempre una tolerancia con todos, con unas mismas reglas. Una tolerancia practicada con una sola ética o una sola moral. Tú no puedes, o dicho más claro, tú no puedes ser tolerante con unos y con otros no. Y eso lo hace muy poco. Los israelíes, por ejemplo, se consideran los más tolerantes del mundo, pero sin embargo son intolerantes totales con los palestinos. Y luego con los norteamericanos son infinitamente tolerantes. Maravilloso. Entonces, así son todas las personas. Y sí, presumen de que son infinitamente tolerantes, pero son tolerantes con una parte. Entonces ya están engañando a la misma, están engañando racionalmente a la tolerancia. En el fondo están no practicando razón ni practicando tolerancia, ninguna de las dos cosas. Y así son todas las cosas son así. Y cualquiera que tiene una responsabilidad en un medio de comunicación le pasa lo mismo cuando habla de cualquier otro tema. Cuando habla de cualquier otro tema. Porque el tener razón es una cosa muy seria. O el tener ética es una cosa muy seria. Pero sin embargo todo el mundo va en nombre de la ética. Antes de crucificar a Jesucristo, todo el mundo iba en nombre de la ética, de la moral. De la moral, todo el mundo iba en nombre de la moral, antes de crucificarlo. Y cuando lo crucificaron también iban en nombre de la moral. Entonces, algo falla, ¿no? Ahí. En realidad es que el ser humano, de alguna manera, actúa en la sociedad como una telenovela. Es decir, siempre intenta crear un espectáculo, hacer parecer las cosas, hacer parecer que se tiene razón, hacer parecer que se tiene ética, hacer parecer que un pueblo funciona bien o que una política funciona bien, hacer parecer que un medio de comunicación tiene una indudable información, que tiene una indudable profesionalidad. Se inventan eufemismos que ya da risa,
Y esto es todo trampas a la razón. Trampas al bien o trampas a una esencia. Por ejemplo, hay estupideces o estúpidos todos los días en los medios de comunicación que salen diciendo, uy, son incontables, son miles, pero bueno, por decir uno, Jimena Los Santos sale en la radio diciendo, uy, ya he desmontado Alcoletas, he desmontado Alcoletas. Pero ¿cómo la ha desmontado? ¿Con una máquina? ¿Con qué? Tú tendrás que desmontarlo racionalmente. Y esto de racionalmente, ¿qué piensa él? ¿Qué sabe de esto, de racionalmente? ¿Desmontarlo? ¿Con qué lo ha desmontado? ¿Con un destornillador? ¿Con una máquina? ¿Con qué ha desmontado? No sé a lo que se refiere. Es que se utilizan unos términos irracionales para unas conclusiones irracionales, para unas informaciones irracionales y para unos oyentes de esa radio, por tanto, irracionales. En consecuencia, irracionales. Y esto es lo que hay. Así que esto en los medios de comunicación estoy igual, todo igual. Van como manipulando los términos que utilizan, los van amoldando, los van amasando a sus intereses, a hacer parecer lo que ellos quieren hacer parecer. Ellos quieren hacer parecer cualquier medio de comunicación. Por eso hablan mucho de, uy, la imagen, la forma, los dibujitos, esto está bonito, uy, va acá. Pero detrás está la mierda que van creando. ¿Qué hace eso? El hacer parecer, destruir toda la esencia, el que no tienen razón ninguna, pero hacen parecer que sí, ¿sí? En fin, como iba diciendo, tener razón es algo muy serio, o muy responsable, si no gusta la palabra serio. Tener razón es algo muy responsable, un término que conlleva mucha responsabilidad. Y entonces solo se puede decir con mucha responsabilidad, y se puede decir con mucha sensatez también, responsabilidad y sensatez. Y solo se tiene razón cuando no se aceptan las reglas de la sinrazón. No se aceptan las reglas de la sinrazón. O no se acepta una sinrazón. Si yo vengo aquí también a este vídeo a hablar de esto, pero voy haciendo trampas, voy practicando reglas de la sinrazón, o voy diciendo sin razones, o cosas que no puedo aclarar, pues ya estoy haciendo yo también trampas. Por eso yo siempre digo que yo debo aclararlo por obligación y por responsabilidad todo lo que digo. Todo lo que yo diga, tengo que demostrar que es un tener razón. Y si hay algo, pues ya me estoy fallando a mí mismo. Estoy fallando a un tener razón. Tener razón es algo como, yo qué sé, como el no ser corrupto. Cuando alguien dice, yo no soy corrupto, pues eso conlleva mucha responsabilidad. Porque si tú has sido en un minuto de tu vida ya corrupto, pues ya cuando tú vas a decir, no soy corrupto, pues ya no puedes decirlo. Porque ya has practicado 1 minuto, o 4 minutos, o 10 minutos en tu vida de la corrupción. Entonces tienes que andarte con mucho cuidado. Hay que andar, porque tú tienes que tener cierta coherencia. O al menos, o no es malo que tú en tu vida hayas tenido corrupción, pero cuando tú vayas a decir yo no soy corrupto, y tú tienes que decir, bueno, no soy corrupto, a excepción de eso. Entonces ya estás utilizando una autocrítica. Entonces, si la razón te lo permite eso, la razón te lo permite, aunque hayas tenido un fallo, pero la razón te lo permite cuando tú lo haces ver, haces ver eso. Es para que no haya engaños. Entonces, si tú dices, yo no he engañado políticamente, eso es válido racionalmente si tú asumes una responsabilidad, una autocrítica, y tú de alguna manera dices tú, mira, yo no quiero engañar políticamente o no engaño políticamente, pero tuve mis errores y engañé en este momento, y entonces tú cuando aceptas tus errores,
puedes aceptar ya lo demás. Tienes que aceptarte a ti mismo y aceptar todo lo demás, la razón, lo que quieras. Eso es así, eso es así. Entonces, un tener razón es algo que conlleva muchísima responsabilidad, muchísima responsabilidad. Y siempre que tengas razón, tienes que estar predispuesto ante todo el mundo, ante los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, para decir, mira, yo esto lo he aclarado, pero si hay alguien que puede demostrar lo contrario, que me lo diga. Tiene que tener una flexibilidad a la contraargumentación o alguien que te rebate algo. Si yo ahora veto a todos los que me van a rebatir, yo no tengo razón. ¿Qué es lo que hacen conmigo? Muchos intelectuales aquí en España. Me vetan y ellos dicen, uy, nosotros tenemos razón, pero lo vetan, me vetan. Y hay muchas clases de veto, que no digan que los vetos estos de... Hay muchas clases de veto. El veto se practica de muchas maneras. Silenciando, no dejando espacio, despreciando. Si tú escuchas a alguien que hace una repetición, tú no puedes despreciar si lo ninguneas, si no lo tienes en cuenta, si lo oscureces, si no lo haces ver, esa persona que está demostrando algo, ya estás vetando inconscientemente o conscientemente, con mala fe o con mala intención. Es que todo esto hay que aclararlo muy bien para que no haya tantos pillos o sinvergüenzas o personas inmorales o antiéticas que van haciendo pasar todos los errores, lo están haciendo pasar como que por lo que ellos quieren, por lo que ellos quieren. Y eso no es razón. Ten razón, no es eso, nunca. Estés donde estés. Y tener razón de todo es estar a, a las órdenes, más bien de la razón. No tener otro Dios. Hubo una frase que dice, nadie puede tener dos dueños, ¿no? O eres del Dios o del diablo, nadie puede servir a dos dioses, ¿no? Es lo mismo, tú tienes que servir a la razón. Tú no puedes servir al mismo tiempo a otra cosa que no sea razón. Si sirve a razón y vas a ir sirviendo mentalmente como lo que te da claro los conceptos y todo, tendrá que ser la razón. Lo que te deja por asentado los conceptos en tu mente tiene que ser solo la razón, ese dueño de la razón. Pero tú no puedes decir, bueno, va a ser la razón y va a ser esta cosa, esta superstición que yo tengo. Entonces vas mezclando una cosa en otra, vas sirviendo a la razón cuando te conviene y vas sirviendo a la otra cosa. Y eso va engañando también. Eso no es nunca tener razón. Eso nunca es tener razón. Y eso es así. Bueno, muchas gracias.